Buenas tardes, este es Francisco Larios de Revista Abril. Tengo el gusto de conversar hoy con nuestro colega, colaborador de la revista y actuando de manera de corresponsal hoy en día en Perú, donde reside, el doctor Saúl Hernández, con quien vamos a conversar acerca de la crisis política en Perú y en la medida de lo posible, pues, conectar lo que ocurre en Perú con los problemas políticos que están en curso o se ven venir en la región latinoamericana, que ya venía con síntomas de tensiones en el orden político, y ahora con la crisis económica, pues las cosas se complican un poco. Muchas gracias, Saúl, por estar con nosotros hoy. Bienvenido. Gracias, Francisco, gracias a ti. Bueno, lo primero que yo quisiera que hiciéramos es tal vez de una manera esquemática, nos dieras la historia de esta crisis en los últimos meses, no necesariamente de todo lo que ha pasado en los últimos años, sino cómo es que se origina este proceso en el Perú que ha dado lugar a 3 presidencias en cuestión de semanas prácticamente. Sí, bueno, estamos viviendo un momento bastante crítico y aciago, digamos, sobre todo los últimos 11 días. Es cierto que se había originado un proceso de vacancia al presidente Martín Vizcarra hace unos meses por un escándalo de corrupción. Un escándalo de corrupción que al final son una cadena, digamos, de contubernios entre algunos empleados del entorno íntimo del presidente con el Ministerio de Cultura, donde salió un cantante que no muy talentoso que recibió una suma robusta por parte del ministerio. Entonces se comenzaron a hacer averiguaciones y salieron algunos audios que comprometían al presidente con esas contrataciones. Sin embargo, esa primera moción de vacancia no pasó. Las investigaciones continuaron, se fue agravando la situación y además se vinculó ese escándalo con otro que ya conocemos muy bien en América Latina, que es el escándalo de Odebrecht y algunos contratos cuando el presidente Vizcarra era de Odebrecht, cuando el presidente Vizcarra era gobernador en Moquegua, en la región en la que estuvo administrando durante unos años antes de ser vicepresidente de PPK. Entonces se procedió un segundo pedido de vacancia y de forma, habría que decirlo, sorpresiva, logró la cantidad de votos que se necesitan para vacar al presidente. Si quieres te explico un poco cómo funciona la vacancia, ¿no? Sí, es un artículo que está en la Constitución. ¿Quién lidera eso? Además, ¿quién ha liderado ese proceso? ¿Qué fuerzas? Sería interesante. Ese proceso lo han liderado varias fuerzas de un Congreso, y si quieres también hablamos de eso, un Congreso que está desfragmentado, un Congreso que el partido mayoritario, si se puede hablar de mayoría, una mayoría ínfima, tiene el 11% obtuvo el 11% de los votos, con lo cual es un Congreso de minorías y un Congreso desfragmentado. Entonces varias bancadas en alianzas lideraron esta moción de vacancia. La vacancia tiene una categoría que es una singularidad. Hay algunas constituciones que lo tienen en América Latina, pero la peruana es particularmente auténtica en ese sentido, que es por incapacidad moral permanente. Entonces, claro, yo quisiera, digamos, para un público no peruano, porque los peruanos ya están familiarizados con eso, no es que el Congreso enjuicia al presidente de la República, es que decreta la incapacidad moral. No es lo mismo un juicio, porque tú cometes un delito, te imputa un fiscal, va a tribunales y luego, bueno, sale, digamos, una sentencia. No es así. Es un juicio político. Es un juicio político que trabaja en torno a la abstracción de la moralidad. Es un artículo, además, que viene del siglo XIX, creo que fue en 1839, leí hace como 2 días un artículo bastante bien informado, y claro, el concepto de moral en el siglo XIX no es el mismo que en el siglo XXI. Pero bueno, con esto lo que te quiero decir son 2 cosas fundamentales. La primera es que no es un juicio, digamos, en base a un delito que se cometió, sino es un juicio político, ¿no? Y además decirte también
que fue sorpresivo porque logró una cantidad de votos que no se esperaba, ¿no? Logró más de 100 votos en un Congreso de 130. Entonces, claro, el presidente no se vio, digamos, no tenía otra salida que aceptar esa decisión. De hecho, como media hora antes de comunicarnos a través de esta entrevista, el Tribunal Constitucional del Perú había aceptado una propuesta para hacer digamos, una interpretación de la vacancia, y la declararon infundada el día de hoy. En un primer momento la habían declarado fundada y se reunieron los magistrados para interpretarla y luego dijeron que ya no lo iban a hacer porque ya la vacancia se había dado y la declararon improcedente, con lo cual muchos actores políticos, el mismo expresidente Vizcarra estaba esperando que el Tribunal Constitucional resolviera si era legal o no, constitucional o no, que lo vacaran, y hoy el Tribunal Constitucional dijo que no iba a opinar al respecto porque ya hay nuevo presidente y ya es improcedente, digamos, la interpretación. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que ocurrió. Evidentemente, en plena pandemia, con crisis económica, con crisis sanitaria, la población en general consideró que era totalmente innecesario vacar a un presidente cuando viene un proceso electoral en 5 meses. Lo consideraron como un boicot de una clase política que muchos perciben como corrupta y que la perciben como un gran contubernio con intereses económicos, y por eso salieron a manifestarse en contra. Muchos manifestantes, en su gran mayoría jóvenes, no es que estén a favor de Vizcarra, no es que estén, digamos, apoyando a Vizcarra, aunque tiene índices de popularidad altos, pero era sobre todo por un malestar con respecto al Congreso, por esto que parece una irresponsabilidad, y bueno, en mi caso yo opino que sí es una irresponsabilidad vacar al presidente de la República cuando quedan 5 meses para que vengan otras elecciones y cambiar toda la administración del Estado en plena pandemia, en plena crisis económica, política, etc. ¿Y cuál es cuál es el objetivo real, digamos? Porque realmente es muy extraño, ¿no? Si las elecciones son en 5 meses, ¿por qué someter al país y el proceso a un trauma semejante? ¿Y, bueno, además, quién ordena la represión? Porque hubo una fuerte represión, ¿no? ¿Quién mueve esto? ¿Quién ordena la represión? ¿A quién sirve todo esto? En el momento de la vacancia asume el presidente del Congreso por un orden de sucesión constitucional. Debería asumir la segunda vicepresidenta, pero la segunda vicepresidenta renunció hace varios meses y entonces ya no había sino al presidente del Congreso en el orden de sucesiones. Venía el presidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, que en este caso era la segunda vicepresidenta Mercedes Arauz, y después el presidente del Congreso. El presidente del Congreso es de un partido histórico del Perú, que es Acción Popular, y lo que parece que quedó demostrado es que él, junto con otras bancadas, tenían unos intereses particulares sobre ciertas leyes en específico. Una de esas leyes, que es una ley muy polémica en el Perú, que es la Ley de Educación Superior. Esa ley compromete muchos intereses económicos porque aquí se hicieron unas reformas durante los años 90 para incentivar que se crearan universidades, porque era un país que estaba en mora con respecto a la proporción de universidades que debería haber para un país que actualmente tiene 30 millones de habitantes. Entonces se crearon muchísimas universidades privadas, pero que son de dudosa calidad. Entonces se creó un ente, que es la SUNEDU, para regular el funcionamiento, la calidad y la eficiencia del servicio que prestan estas universidades, y muchísimas universidades salieron reprobadas en esa evaluación y le quitaron el licenciamiento. Entonces, muchos de los que forman parte de la bancada de Acción Popular y de otras bancadas son también empresarios del sector universitario, que se convirtió en un gran negocio después de los 90 aquí. Entonces, pareciera que una de las razones es cambiar la ley de educación, porque al tener poder ejecutivo y poder legislativo, teniendo mayoría en el Congreso y teniendo la presidencia de la República, la ley pasa sin ningún inconveniente. A mí me parece... Eso, entre otras leyes, que bueno, siempre el conflicto minero, etcétera, ¿no? A mí me parece, ahora que lo estás mencionando, ni siquiera lo tenía en anotación aquí, pero es que me parece impactante cuando yo empiezo a ver cosas que
los observadores locales me lo cuentan como un fenómeno local, pero que se empiezan a ver en uno y otro país, porque eso que me estás hablando de las universidades privadas ha ocurrido en los últimos 20 años y pico en Nicaragua, pero también ha ocurrido en Estados Unidos. O sea, estas universidades montadas así, en Nicaragua dicen universidades de garaje, ¿no? Pero son universidades que aquí pues se manejan con más capital, pero han estado involucradas en fraude a los estudiantes porque dan títulos que no valen, los estudiantes no consiguen empleo y todo eso. Pero qué interesante que se ve viendo este fenómeno, ¿no? En diferentes sociedades. Habría que preguntarse por qué. Pero eso por otro día, ¿no? Sí, si quieres otro día hablamos de eso, porque eso tiene que ver con las reformas del Consenso de Washington. Otro día hablamos de eso. Otro día hablamos de eso. Vamos a seguir con eso. Sí, ahora, ¿en qué estamos entonces? Ya trataron de poner al presidente del Congreso, hubo un gran rechazo popular, hubo una represión que todavía no sé quién en ese momento está en capacidad de ordenar esa respuesta, ¿verdad? Y luego tiene que renunciar el presidente del Congreso y queda... Bueno, lo renunciaron, diríamos, ¿no? Porque, claro, frente a la presión popular, muchos dicen que nunca en la historia republicana se habían visto marchas de esta magnitud, aunque algunos retoman las marchas que se hicieron cuando se fue Fujimori o contra Fujimori, pero sin embargo, bueno, fueron multitudinarias. Yo que vivo aquí en Lima, la verdad fueron sorprendentes y muy conmovedoras porque la mayoría de los que salieron fueron los jóvenes que son jóvenes que generalmente, y eso también es un fenómeno latinoamericano y global, siempre las generaciones que tienen más años como las nuestras, lo ven como una generación anodina, que no se despolitizada, que no le interesa a lo público, y bueno, fueron los que salieron a poner el cuerpo en contra de lo que consideraban en ese momento un contubernio de parte del Congreso, y al final forzaron la salida por la represión que hubo, que tuvo dos pérdidas de dos jóvenes, que bueno, conmovió a toda la nación y la unió en contra del expresidente Merino y todo su gabinete, ¿no? Entonces, claro, duraron muy poco, duraron 3-4 días, pero fueron manifestaciones lo suficientemente contundentes para que se diera la salida, para forzar la salida, y ahorita nos encontramos con que al renunciar el presidente del Congreso, hubo una especie de, si quieres, vacío de poder el día domingo, y el Congreso se reunió de emergencia para llegar a un consenso alrededor de otra junta directiva, y que el presidente del Congreso pasara a ser el presidente que uno pensaría encargado, pero aquí la Constitución no lo plantea como presidente encargado, pero sí, digamos que es un presidente encargado hasta las elecciones y hasta la nueva presidencia, que es a partir del 28 de julio del 2021. O sea, en Perú está en una situación, digamos, de desintegración política, en el sentido de que no hay partido dominante, no hay coalición dominante, no hay, digamos, un partido que tenga mucha gente que lo apoye relativo a los demás, y hay un gran descontento, y encima de todo eso, la pandemia, ¿no? Sí, es una crisis total. Es una crisis total que, bueno, tú lo acabas de describir bien, ¿no? No hay un bloque histórico dominante, si quieres. Ya se disolvió, que fue durante mucho tiempo la dicotomía fujimorismo-antifujimorismo, ¿no? Yo tendía, cuando pensaba el Perú, a decir que el partido más grande del Perú era el antifujimorismo. Que el antifujimorismo pasa desde izquierda, derecha, centro, ¿no? Y que había ganado durante los últimos 20 años, ¿no? Después de la salida de Fujimori, que renunció por un fax, etcétera, y el gobierno de transición de Paniagua, todos los presidentes que habían sido electos luchando contra el fantasma del regreso al fujimorismo. Y ahora nos encontramos con que el fujimorismo ya no es la fuerza que era, ya no es lo que era, y el antifujimorismo tampoco, porque como no tiene, digamos, un contrincante ahorita, aunque siga siendo para muchos la gran amenaza,
el fujimorismo perdió fuerza y eso hace que el sistema ahora esté totalmente desfragmentado, no hay una mayoría, hay un gran descontento que no necesariamente tiene como consecuencia una agenda, un programa político y un proyecto de país nuevo. Hay varios candidatos, hay muchísimos candidatos, de hecho, que algunos parecen las encuestas, aunque tú sabes que las encuestas están siendo muy engañosas últimamente, se van perfilando, ¿no? Entonces lo que yo te quería decir, digamos, ahorita es que como hay una defragmentación, hay una agenda que parece como la más ideologizada o la más politizada, si quieres, que parece tener como un horizonte más claro, que es la de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, como por contagio con Chile, Perú quisiera también algún sector de la población y de jóvenes y sobre todo la candidata Verónica Mendoza, están proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una reestructura, una refundación del Estado, pero igual yo no sé hasta qué punto son mayoritarios, ¿no? O sea, ¿y cuál es el problema además? ¿Cuál es el problema de fondo que una constituyente vendría supuestamente a resolver? Porque te pongo entre paréntesis algo que, hablando de fantasmas, es para mí un fantasma en mi mente, que es que Perú tiene que ser un caso extraordinario en la historia latinoamericana, en que prácticamente todos los presidentes desde el 1992 a la fecha han terminado de una manera u otra enfrentando la justicia, ¿no? Entonces, eso es extraordinario no porque los presidentes de nuestra región sean muy honorables, sino porque hay algo en Perú que ha debilitado, ¿no? La impunidad de la presidencia. Y si es así, ¿qué es lo que se pretende entonces con la constituyente? Bueno, voy a hablar un poquito de eso, del tema de pues, los presidentes que han estado, digamos, enjuiciados, algunos presos, algunos ya juzgados, como el caso de Toledo, que está en Estados Unidos y se le pidió ya la extradición, etcétera. Es cierto que si uno ve la historia política de América Latina y particularmente del Perú, el ejercicio de la profesión política o aquellos profesionales de la política han tenido casi como costumbre la patrimonialización del Estado. Es decir, llegas al Estado y no llegas al Estado para servir, sino para servirte de él. Y muchos de los partidos políticos, que eran los partidos políticos históricos y los líderes históricos, están metidos en todos los casos de corrupción de Odebrecht. No se salvó casi nadie. Entonces, claro, esta nueva constitución probablemente, no se sabe cuál es la nueva constitución que va a salir, pero uno de los pilares que tiene es luchar contra esa patrimonialización del Estado y contra esos canales que permiten la patrimonialización del Estado. Luego, como los últimos dos congresos, Francisco, porque yo no sé si quizás el público nicaragüense o el que nos ve está muy enterado, pero el Congreso que ahorita está sustituyendo el Poder Ejecutivo, de donde sale el expresidente Merino, de donde sale el actual presidente Sagasti, tiene menos de un año. Fue electo por la mayoría de los peruanos y tiene menos de un año. Entonces, no hay garantías. La percepción que tiene el peruano es que no hay garantías de que tú elijas un Congreso nuevo y las cosas cambien, ¿no? Porque ya había un Congreso que Vizcarra cerró, porque es una atribución presidencial, pero yo no estoy muy de acuerdo, pero es una atribución presidencial, cerró el Congreso, los peruanos fueron a votar por un nuevo Congreso y ahora ese nuevo Congreso tiene unos problemas de representación terribles y una crisis de vínculo con la sociedad en menos de un año. Entonces, claro, muchos dicen, ¿para qué vamos a ir a votar por unos nuevos congresistas si el problema son las reglas del juego? El problema son las estructuras. Entonces, para empezar, que el presidente pueda disolver el Congreso de esa manera es prácticamente inconcebible, ¿no? Bueno, hay constituciones que lo tienen, Francisco. Parlamentaristas, sí, son parlamentaristas, ¿no? Exacto, pero hay constituciones particularmente presidencialistas en América Latina que tienen eso. Y eso es lo que genera un hiperpresidencialismo atroz. Lo tienen las atribuciones presidenciales en Perú, lo tienen en la Constitución venezolana del 99. Hay varias constituciones que no voy a enumerar, pero que tienen como atribución presidencial el cierre del Congreso, bajo algunos postulados, pero lo tienen, ¿no?
A mí me parece que un poder no debería nunca clausurar otro, porque eso pierde el esprit de loi, el espíritu de las leyes, que es el balance, el equilibrio, la vigilancia y la limitación entre un poder y otro. Si un poder puede acabar, fulminar a otro, o cerrarlo, o vacarlo, estás siempre poniendo en una fragilidad radical a la república y a la democracia. Pero bueno, lo que te digo es que hay una agenda, hay muchas agendas que salieron y que se unieron contra el expresidente Merino. Pero hay una agenda que es la de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque me preguntabas, bueno, y más o menos hacia dónde va esta crisis, no es de pronóstico reservado, pero hay una agenda que está más o menos clara, que es la de la Constituyente, que no sé si es por contagio vía Chile o es por contagio de estos procesos constituyentes que se dieron a lo largo del siglo XXI, que ya venían desde antes, porque sabemos que hubo una constituyente en el 91 en Colombia, hubo otra en Ecuador en el 98, después la de Venezuela del 99 y después la del siglo XXI de Bolivia, Ecuador, etcétera. Entonces, había como una especie de intuición de que si refundábamos el Estado y llamábamos a una constituyente y le otorgábamos a los ciudadanos el poder constituyente constituido, se iba a generar un nuevo contrato actualizado y que, digamos, nos iba a dar un mejor porvenir. No sé si eso ha quedado evidenciado. Sí, yo lo dudo. Claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, se dice, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte, ya que flota esa idea de constituyente, yo te quería preguntar si entre las personas en la política que hablan de una propuesta de constituyente, si se pueden distinguir algunas ideas centrales de cuál es el objetivo, porque, por ejemplo, la falla que me mencionaste de que un poder puede cancelar al otro, esa es una falla constitucional, ¿no? Pero no sé si eso es parte de la discusión, o sea, ¿qué es lo que se discute cuando se discute una constituyente? Porque, por ejemplo, en Chile está muy claro, los chilenos quieren quitar todos las rigideces y privilegios de la constitución que viene del régimen de Pinochet, ¿no? Pero en Perú, ¿de qué se trata? Bueno, la última constitución es del 93, estaba el fujimorismo en el poder. Entonces, una de las razones es también una especie de vicio de origen, ¿no? Que fue, digamos, una constitución que surgió de un modelo autoritario. Entonces, ya por allí tendría unos vicios que habría que saldar. Hay una crítica muy grande a derechos sociales, de derechos laborales que no otorga esa constitución del 93 porque tiene un corte liberal conservador, de derechos a la educación, sobre todo la educación superior. Hay también, obviamente, una crítica a el tema de la repartición de la tierra. Hay muchos que proponen dentro de esa nueva constituyente que se consideren el tema de la reforma agraria a través de ciertos articulados. Obviamente se tocarían los temas de la vacancia, porque eso de incapacidad moral permanente no queda muy claro. De hecho, en las discusiones del Tribunal Constitucional que yo estuve siguiendo con atención, se preocupaban algunos magistrados de cuál era la materialización de estar incapacitado moralmente. O sea, si por ejemplo tú te vistes mal o te divorcias o eres un borracho, o lo que sea, eso te incapacitaría moralmente, pero ¿quién decide qué es lo moralmente inhabilitador para cumplir una función pública? Sí. Entonces, claro, al final pareciera que la única concreción, lo único material, lo único evidente es que tengas una mayoría en el Congreso. O sea, si tú tienes una mayoría en el Congreso, pueden incapacitarte moralmente porque es muy abstracto. Entonces, obviamente, pero no hace falta, Francisco, una constituyente para reformar ese articulado, que es una de las cosas que siempre debato con los estudiantes o con mis padres académicos. No parece un tema constitucional. Tú puedes a través de la reforma, de una reforma constitucional larga, hacer cambios en el articulado. Bueno, la diferencia, sin embargo, es el proceso. La diferencia, sin embargo, es que la Asamblea Constituyente en sí es un proceso más democrático que una de esas reformas constitucionales, entre comillas, que hacen los mismos políticos, ¿no? O sea, la gente quiere una Asamblea Constituyente, claro, y en algunos casos piden aprobarla por referendo porque en sí
Eso ya es un cambio. Lo que pasa es que tú estás yendo a un nervio ahorita, cuando decías los partidos políticos y el pueblo, esa diferencia que hay, estamos viviendo una crisis de representación. O sea, el problema ahorita, el debate es que estamos diciendo que hay muchos que postulan una democracia radical a lo Laclau, a lo Chantal Mouffe, que es que, bueno, que el pueblo ejerza la ciudadanía de forma cotidiana y que además lo haga a través de una constituyente, en lugar de ese modelo que se pensó, que es el de la representación, que es el modelo más parlamentario, que es decir, bueno, yo tengo cosas muy difíciles con mi vida íntima y mi vida privada para también encargarme de lo que es de todos. Entonces, elijo a algunos que se encarguen de los debates que nos atañen a todos mientras yo realizo mi vida, hago arte, hago dinero, hago lo que sea, me realizo en todos mis talentos y mis potencialidades, y hay un grupo que me representa en ciertos problemas públicos. El tema es que como hay una crisis de los partidos tan profunda, y el partido político se ha venido, digamos, degenerando como concepto y como práctica, entonces es muy difícil convencer a la gente de la democracia representativa como el sistema que yo creo que es el más óptimo, porque nosotros no podemos participar 24/7 en los problemas públicos. Tenemos la vida lo suficientemente complicada, creo que decías tú, y yo lo comparto, como para también estar pensando todo el tiempo cuál va a ser la política fiscal, cuál va a ser la política, cómo vamos a hacer con la política monetaria, si es más Estado, menos Estado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, con lo de la constituyente hay que tener cuidado. Y otra cosa, y termino, la constituyente tiene una particularidad, que uno sabe dónde comienza, pero no sabe dónde termina. Porque tú también terminas eligiendo unos representantes que van a ser al final, digamos, electos, digamos, la legislación que ellos desarrollen en un referéndum, que es el referéndum aprobatorio, si se llega a la Asamblea Nacional Constituyente, eso es como una medida de control. Pero tú no sabes qué puede pasar ahí, porque una constituyente te habilita para todo, te habilita para cambiar el nombre al país, te habilita para determinar el periodo presidencial, si hay reelección o no hay reelección, te habilita para el modelo económico, te habilita. Entonces, claro, si hay una coyuntura histórica muy particular, tú estás determinando el rumbo de un país por esa coyuntura que se está viviendo, por esa especie de clima o de humor social del momento, elegiste unos cuantos constituyentes y ellos hicieron en ese momento una constitución que duró un año debatiéndose y la aprobaste. Pero es muy complicado porque no sabes por dónde puede agarrar. Por eso es que, bueno, la verdad que este es un tema de no acabar, ¿verdad? Porque, claro, en primer lugar, yo sí pienso que tiene un final, que es el referendo popular, ¿no? Claro, pero sí. Lo que estás diciendo de que una constitución puede ser demasiado sujeta o dominada por el humor del momento, es una de las razones probablemente por la cual la Constitución de Estados Unidos ha sido más perecedera. Porque en las constituciones latinoamericanas, por alguna razón, todo el mundo quiere regularlo todo. O sea, quiere incluir ahí todos los derechos sociales que tal y como se entienden en el momento, ¿no? El derecho al agua como bien público, a la educación de tal o cual manera, a la tierra de tal o cual manera, pero esas son cosas realmente del momento. Claro. Mientras que la Constitución estadounidense se enfoca en principios, ¿no? Que bajo los cuales después en leyes ordinarias o en el sistema de casos anglosajón, pues se deciden los humores del momento, ¿no? Pero aquí no, la Constitución de Estados Unidos es un folletito de unas cuantas páginas, con unos cuantos principios con las enmiendas. Entonces, si se tomara ese rumbo, probablemente se podría generar un consenso más duradero y que fuera más guía, ¿no? Que fuera, en lugar de ser un documento temporal. Pero, ¿le ves algo? Es que, dime. No. Yo siempre me pregunto por qué los latinoamericanos queremos hacer estas constituciones que son de proporciones bíblicas, ¿no? Sí, claro, porque queremos regularlo todo, claro. Génesis y Apocalipsis. Claro, total, y aparte tenemos muchísimas constituyentes a lo largo de la historia. O sea, si uno enumera, yo me puse en esa tarea una vez y todos los países latinoamericanos
pasamos de 15. Creo que a lo mejor me equivoco con poco rigor, pero más de 15 constituciones. Y la mayoría en el siglo XX, ¿no? En el XIX. Entonces, claro, tú dices, bueno, según la historia, las constituyentes no han resuelto nuestros problemas estructurales. La promesa de la constituyente es refundar el Estado y resolver los problemas estructurales, y no se ha logrado por esa vía. Entonces, vamos a intentar una vez más una nueva constituyente. Bueno, no sé, porque por otro lado, hay argumentos muy nobles y muy valederos de decirte, bueno, pero también con el sistema de partidos que tenemos y con las reglas de juego que tenemos tampoco se ha cambiado. Entonces, es un debate que yo no saldo muy rápidamente. Yo creo que es necesario que se dé, pero yo no estoy tan convencido de esa salida, digamos, intempestiva que es la constituyente, ¿no? Hay una cosa, y lo voy a sintetizar lo más rápido que pueda, que es esta idea de constituyente con el humor social, si quieres vamos a llamarlo así, porque salió de la conversación, que presentan los jóvenes que salieron a la calle. Esta generación, que la llamaron de una forma muy, muy hermosa aquí en Perú, que es la generación bicentenario, es una generación que es muy distinta a las nuestras, ¿sí? Porque yo no le llevo tantos años a mis estudiantes, la media de edad de mis estudiantes en la universidad es 24, 25 años, yo tengo 34, siento que esos 10 años parecen medio siglo. O sea, la relación y el vínculo que ellos tienen con el conocimiento, con lo público, con los docentes, con el concepto de ciudadanía, con el mundo, es muy distinta a la mía. Entonces yo siento que eso está permeando, y que debe hacerlo porque son la generación del futuro, lo político, a partir de esta idea de que todo se puede resolver de forma inmediata. Tú tienes un celular con el cual tú puedes bajar un PDF, puedes pedir comida, puedes hacer una llamada, puedes comunicarte con tus docentes por Facebook, tal, y todo eso lo haces sin moverte de tu casa en 2 horas. Algo que para nosotros era, tienes que ir a la biblioteca a buscar libros, está cerrada porque sábado vas el lunes, para llamar por teléfono, si tenías internet, tenías que decidir si era el internet o el teléfono. Además, bueno, la relación con los docentes jamás era así de inmediata por una red social, etcétera. Tenías que esperar el día tal para la reunión tal. Entonces, ellos viven de una forma, la relación que tienen con el tiempo y con el espacio es mucho más frenética, sí, que la que teníamos en generaciones anteriores. Y eso creo que se está depositando sobre la constituyente. Sí, yo creo, vamos a ir tratando de terminar, porque en realidad yo creo que podríamos pasar toda la tarde en esto, porque por donde quiera que agarremos el hilo hay mucha madeja, ¿no? Pero es que hay 2 cosas que quiero hablar. Primero, no nos alejemos de la situación económica, porque es grave, no solamente es grave, sino que tiende a empeorar en Latinoamérica en el corto plazo, en la medida en que los países desarrollados se enfrentan a un invierno muy duro. Y los cálculos que hay, yo precisamente ayer estaba en una conferencia de economistas, y los estimados más optimistas, no para Asia, porque Asia ha hecho mucho mejor, sino para el mundo occidental, los estimados más optimistas sugieren que no se regresa al nivel de actividad económica de fines de 2019, sino hasta, digamos, el primero o segundo, hasta por lo menos la mitad del 2021, más probablemente finales del 2021, en algunos países 2022, en Italia, por ejemplo, se habla del 2025, 2026, y en Latinoamérica, para muchos en el Fondo Monetario Internacional, probablemente estemos ante una década perdida, con todo lo que eso significa, en medio de las crisis políticas que hay, que vienen de diferentes raíces, pero que además tienen algo en común, que yo creo que esto es lo que nos va a enredar a todos en los años que vienen. Y es lo que estabas mencionando. O sea, es imposible realmente entender todos los cambios que van a venir y todas las complejidades que se generan
por el cambio de las comunicaciones. O sea, yo diría que uno tendría que empezar a preguntarse cómo fue que cambió el mundo cuando entró la Gutenberg, ¿no? Claro, la imprenta. La imprenta, ¿no? Estamos en un cambio de ese tipo de orden de magnitud, ¿no? Y está entrando con atraso, pero con fuerza en la región latinoamericana, y hace que se dé un enfrentamiento con instituciones que de por sí la gente no siente que los representan, que no han sido estables. O sea, estamos realmente ante un escenario que podría ser preocupante, ¿no? Podría llevar, y esta es la pregunta, después de semejante introducción, la pregunta que yo me hago es si vamos aquí, digamos, en los próximos 12, 24 meses, a estar entre dilemas como los que se han vivido antes en Latinoamérica, entre populismos económicos que las élites usan para mantener a la población más o menos calmada en el corto plazo, pero que después explotan en crisis económica, o gobiernos de corte autoritario para parar la desintegración que hay en el ámbito político. ¿Ves ese peligro en Perú? Sí, sin duda veo un peligro inminente en términos de crisis económica, no solo en Perú, sino en toda América Latina. Pero además te digo una cosa, Perú era uno de los países de la región que había tenido mejor desempeño económico. Había crecido 4 o 5 puntos, por lo menos durante 25 años consecutivos, si me apuras, te digo 30 en promedio. Y uno pensaría que al tener esos niveles de crecimiento económico, iba a tener un sistema de salud que pudiera hacer frente a una pandemia, a diferencia de otros países que no crecieron tanto. Y resulta que hay países que tuvieron menor desempeño económico, menor promedio de crecimiento, que tuvieron un mejor sistema de salud. Entonces, no es solamente crecer económicamente, sino también invertir en lo que es para todos, ¿no? Eso por un lado, para hablar del pasado. Entonces, Perú tiene una salud financiera y una capacidad de endeudamiento óptima como para poder empezar a decir, miren muchachos, bueno, vamos a empezar a recurrir a los mecanismos financieros internacionales porque hay una crisis. Eso pudiera ser una de las opciones que tiene Perú, que no tiene Venezuela, por ejemplo, porque no es un país que no tiene Argentina, ¿no? Pero, sin embargo, el modelo de crecimiento económico peruano, como muchos en la región, depende de los commodities. Y hay, como aprendimos nosotros, tú que eres economista, esta San Benito del deterioro en términos de intercambio, ¿no? Bueno, hay eso porque ya China, India, no están creciendo al nivel que crecían antes ni demandando como nos demandaban en el 2008, 2009, etc. Claro. Y sobre todo antes, pues en el siglo XXI fue una locura el crecimiento a tasa china y la India y todo en minería, en petróleo, en soja, en trigo que se llevaron, ¿no? Entonces, eso ya no está pasando. Y además, Occidente tampoco va a crecer a esa tasa. Entonces, nosotros estamos, como siempre, presa del sistema económico internacional y nuestro escenario, como tú muy bien lo dices y yo lo comparto, es muy preocupante. Entonces, como tú lo adelantabas, hay una fórmula que ya sabemos que no nos funciona, que es andar imprimiendo, ¿verdad? Moneda sin respaldo, para ponerle billetes en la gente en los bolsillos que terminan siendo después billetes de monopolio. Ese no es una de las opciones que ya tenemos. Creo que ya comprobamos que eso no funciona. Yo creo que va a haber un proceso de endeudamiento, eso lo tengo clarísimo, creo que no hay de otra, y que tienen que priorizar la creación de empleo. O sea, nosotros tenemos que entrar en un proceso de modernización del empleo que tiene que ser una revolución que yo creo que viene por la construcción y viene también por el tema digital. O sea, América Latina llegó con una mora en términos de ciencia, técnica, procesos de digitalización, robotización, etcétera, que nos pone en un escenario muy, muy complicado. Pero yo creo que si se arma un buen sistema, vamos a hablar de Perú para cerrar. Si en Perú llega a construir un gran consenso
Perú es uno de los pocos países de la región que tiene las arcas no llenas, porque bueno, la pandemia le pegó durísimo, pero que las tiene más sanas. Entonces, si hay un consenso político, por eso yo insisto, Francisco, cuidado con estar atacando siempre los partidos a la representación, porque al final los que van a lograr sacar los países adelante son los partidos políticos, porque los partidos son los que sintetizan y drenan la energía social, porque todos los demás ciudadanos que no formamos parte de partidos tenemos que estar trabajando. Entonces, si los partidos políticos consiguen un programa mínimo común de crecimiento económico en estas circunstancias que no dependa solo de los commodities y que además integren modernización científico-técnica, yo creo que podemos remarla. Pero que el escenario es complicado y se viene una crisis muy, muy dura que va a afectar. Por eso te decía, cuidado con la constituyente en un momento de crisis total. Cuidado con lo que vaya a salir. Pero existe, lo que pasa es que uno a veces dice cosas que cree razonables y que son razonables intelectualmente, ¿no? Pero la pregunta que uno termina haciéndose si los poderes fácticos de los países, porque la democracia es una cosa, ¿no? Pero siempre hay poderes fácticos que influyen. Si los poderes fácticos en Perú, que han basado su poder histórico en propiedad de tierra y en el extractivismo, ¿no? Que les dio unas tasas de crecimiento muy, muy altas en algún momento, pero era de naturaleza extractivista aquello, ¿no? No era modernizante, eran enclaves también, que si esos poderes fácticos están dispuestos a ser parte de una modernización económica que no necesariamente siempre juega a favor de sus intereses. Mira, yo no lo veo. Cuando hablamos por eso, por un lado te dije, digamos, proyecté una ilusión de lo que podría llegar a ser por consecuencia de la crisis, que surjan nuevos liderazgos, un gran pacto, pero yo hasta ahora lo que he visto de lo que tú llamas poderes fácticos en el Perú es que desconocen completamente cuáles son las necesidades y aspiraciones de la mayoría del pueblo peruano, y eso se resume en las entrevistas que le hicieron al premier del expresidente Merino, el Breve. Cada vez que le preguntaban por la juventud y qué estaba pasando, él respondía, no sé, es que yo no sé. Y yo no sé por qué causó tanto rechazo, no tengo ni siquiera gestión para que me rechacen y sin embargo causó. Claro, porque era un operador político de los últimos 30 años, había sido congresista, ministro, etcétera, cercano a los 80 años, y evidentemente los jóvenes no sentían ningún tipo de vínculo con ellos, porque ese gabinete fue hecho no para los jóvenes ni para la sociedad, sino para los poderes fácticos. El gabinete que fue renunciado, vamos a usar ese permiso poético, el gabinete que fue renunciado, era un gabinete que estaba hecho, por eso que es curioso que me hables de los poderes fácticos, para los poderes fácticos, para que estuviera tranquila la CONFIEP, o sea, los empresarios, para que estuvieran tranquilos los grupos empresariales y los instrumentos financieros internacionales estuvieran contentos con que en Perú había un grupo de técnicos que ya saben cómo es que funciona la macroeconomía. Pero un país no es solo la macro. Entonces, si tú me preguntas por ello, yo creo que ellos tienen un desconocimiento de lo que está pasando en el país, de las necesidades de lo que está ocurriendo. Bueno, la verdad no los veo. Entonces, no, la respuesta es sí, yo creo, no creo que ellos en este momento estén a la altura de lo que necesita este país. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que, con el dolor de mi alma, como decían las señoras de antes, interrumpirlo aquí, pero es como que yo creo que más o menos va quedando planteado un gran, ¿cómo se dice ahora? Un metaconflicto aquí, ¿no? Que es que está encarnado en los jóvenes, en los muchachos que padecen o sufren o viven o se ilusionan con esa ansiedad, ese descontento que hay entre lo que ellos sienten, intuyen como probable porque están en contacto con lo más avanzado del conocimiento, en la tecnología y la realidad, sí, y la realidad que les rodea, incluyendo la realidad de representación política. Estos conflictos, eso que estabas diciendo, bueno, es que necesitamos los partidos, eso, está bien, pero es que necesitamos organizaciones que representen porque no todo el mundo puede tomar todas las decisiones.
pero es inevitable hoy en día que más gente crea que puede y que debe tomar más decisiones porque el medio tecnológico está ahí, ¿no? Entonces, y no hay, por lo que yo veo, ninguna capacidad ni analítica ni política para buscar ese nuevo balance que haría falta en nuestros países, ¿no? Y no se ve en Perú en momentos de crisis. Y yo creo que eso es una muy mala señal para lo que puede venir en términos de estabilidad social. Si querés hacer algún comentario final sobre eso y después... Sí, termino diciéndote dos cosas, bueno, o tres si quieres, para terminar rápidamente. La primera es que yo creo que no hay democracia sin partidos políticos. Ahora bien, la segunda es que si esos partidos no se modernizan y comienzan a vincularse con los jóvenes, con los instrumentos que ellos conocen, o bueno, que conocemos, no nos vamos a poner viejos, tampoco, que conocemos tampoco. y que... claro, nosotros somos parte de esa juventud, por favor. Claro, bueno, con nosotros, ¿verdad? Si no hacen más interactiva la participación, si no utilizan las redes sociales de forma, si empiezan a politizar las redes sociales y a politizar todas estas herramientas maravillosas que nos ha dado la modernización científico-técnica, entonces quedarán olvidados, ¿no? Y la última es que yo he quedado sorprendido, Francisco, y eso es esperanzador, con muchos de mis estudiantes que no parecían interesarse por lo público ni por lo político, sino bueno, por las redes sociales y los llamaban peyorativamente la generación TikTok, la generación Facebook, y resulta que ellos fueron los que ocasionaron un primer cambio en el país, que frenaron una vacancia, no frenaron la vacancia, pero frenaron una transición que efectivamente no iba a favor de las necesidades de la gran mayoría. Entonces, hay un momento de oportunidad. Las crisis generan oportunidades. Nuestros jóvenes tienen un defecto que es, o nosotros, si quieres, otra vez, que es esta cosa volátil de pensar que todo es efímero y que se puede hacer de un momento a otro. Pero eso puede ser también al mismo tiempo una virtud. Es decir, esas herramientas que te facilitan la vida y que la hacen más rápida y la aceleran, politizadas, con los principios de la república, de la democracia, etcétera, y los valores que nos ha dado la civilización, si eso se llena de contenido, esa rapidez y esa aceleración y eso efímero, yo creo que puede salir algo. Pero bueno, eso es solamente un escenario de esperanza y de proyección del deseo. Pero bueno, gracias, Francisco, por la oportunidad. Pero sin esperanza no hay vida y nos queda una lista larga de cosas que discutir, y la próxima vez empecemos con una discusión sobre esto de república versus democracia, porque por ahí también hace falta, por ahí viene el balance, creo yo también. Bueno, muchas gracias al doctor Saúl Hernández, gracias en nombre de los lectores de la revista Abril, y bueno, esperamos tenerte pronto de nuevo con nosotros. Hasta luego. Encantado. Cuídense. Chao.